Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Hoy vamos a hablar sobre COVID-19 y el proceso de inmunización. Por eso nos acompaña en el estudio el doctor Manuel Figuera, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Un gusto recibirlo, doctor. Gracias, Daniela. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de COVID-19. Pasa el tiempo y el virus sigue presente y la necesidad de la vacunación también. Existen diferentes dudas, teorías y tendencias sobre la vacunación. Una de ellas, pues, que no toda la población está vacunada. Se dice que esperan por lo menos el 70% para tener una mayor inmunidad y poder levantar algunas de las medidas. Pero realmente un 70% de inmunidad en la población nos permitiría, por ejemplo, relajar la medida de la mascarilla. Sí, bueno, lo estamos viendo en distintos países como Reino Unido, Estados Unidos, incluso Israel, donde han alcanzado altos niveles de vacunación en altos porcentajes de la población y sobre todo en la población más vulnerable. Es importante entender que COVID-19 se manifiesta de un modo distinto, depende de distintos factores. Por ejemplo, la edad. A mayor edad, mayor riesgo de mortalidad. Si se sufre hipertensión, diabetes, obesidad, asma u otros tipos de problemas, por supuesto que tiene mayor riesgo de mortalidad incluso o de severidad. Entonces, esas son las personas que hay que vacunar en general, porque hoy en día sabemos que también es raro que los niños se compliquen. Entonces, dejar, por ejemplo, de último en la fila a los niños no es preocupante porque son los que tienen menos posibilidades de tener problemas. Entonces, llegar a un 70% de la población y que dentro de ese 70% esté involucrado todos los adultos mayores, todos los profesionales de salud. ¿Y por qué los profesionales de salud? Porque son los que tienen más riesgo eventualmente de contagiarse, incluyendo odontólogos, estudiantes de medicina, estudiantes de todas las áreas de salud. Es muy importante considerarlos porque va a ser la manera de cortar la transmisión. De hecho, vacunar de manera prioritaria a estas personas va a evitar que simplemente se disemine más el problema, como está ocurriendo en distintos países donde lamentablemente no se está vacunando bien. Claro, además nos habla sobre complicaciones mayores y la complicación mayor sería la muerte, la mortalidad a causa del COVID-19, que pese a que cuando vemos las estadísticas sigue siendo un porcentaje menor a lo que sería la sobrevida, sigue siendo un peligro y un riesgo para la población en todo el mundo. Y Venezuela pues no escapa de esta realidad. Sí, bueno, lamentablemente muchas personas fallecen, pero también quedan personas con secuelas cardíacas, neurológicas, pulmonares. Incluso en otros países estamos viendo que la alternativa es trasplante de pulmón, pero si alguien queda con los pulmones muy destrozados, no todo el mundo puede hacer trasplante de pulmón. Y ni en Entonces, todos los países se hace la técnica ni el mantenimiento. exactamente. Entonces, al final la prevención sigue siendo la parte más importante. Evitar los problemas es lo más relevante. La vacunación es algo que se conoce desde hace décadas y es uno de los elementos más importantes de la humanidad, junto con el agua potable, que ha logrado salvar más vidas. Millones de vidas se salvan todos los años gracias a las vacunas y se estaba esperando una solución para COVID-19 y la solución viene de mano de las vacunas y también del uso de las mascarillas y distanciamiento. ¿Y por qué? Porque simplemente la vacunación no se puede llegar a un 70% de una manera mágica en 2 meses o en 3 meses, un tiempo soñado, no, eso hay que buscarlo progresivamente y mientras se logra esa meta, hay que seguir evitando que las personas se infecten con mascarillas, con distanciamiento y simplemente haciendo las cosas bien desde el punto de vista de Claro, además prevención. el virus sigue estando presente en la saliva, sigue siendo una enfermedad transmisible a través de este tipo de fluido del cuerpo, así como cuando hablaba de la fiebre española que se le llamaba la enfermedad del beso. Bueno, el Sí. COVID no se escapa tampoco a esto y también es una enfermedad transmitida a través de besos, abrazos, cercanías. Entonces, bueno, nos ha cambiado también un poco la rutina. Aparece el COVID-19 en el mundo, vemos cómo va a tomar fuerza en diferentes países, pero también en los últimos tiempos estamos viendo la aparición de diferentes variantes, Ujú. variantes que le llamamos doble mutante, variantes mucho más contagiosas y ahora se le llama alfa, de beta. Entonces, bueno, vamos viendo según la presencia o cómo fue apareciendo en el mundo, cómo se están llamando, pero estas variantes sigue siendo el mismo virus, pero más agresivo, ¿no? Sí, bueno, el virus se le ha cambiado el nombre. Al principio lo llamaban la enfermedad de Wuhan, el nuevo coronavirus. Al final le pusieron SARS-CoV-2 como el nombre del virus y la enfermedad COVID-19. El virus al final es el mismo, pero con pequeñas modificaciones o mutaciones que van sufriendo. En la medida que ocurran más infecciones, el virus va a cambiar. Además, él Porque busca sobrevivir. sí, porque es como si fuera un árbol.
genealógico, eventualmente los padres vienen de Wuhan, pero simplemente estamos viendo nuevas generaciones con ciertos cambios. Esos cambios pueden conferir elementos positivos para el virus de ser más contagioso o elementos negativos de que no funcione. Los virus que no funcionan se quedan en el camino, es como una especie de selección natural, mientras que los que son más contagiosos definitivamente proliferan. Entonces estamos viendo que las variantes hay dos tipos, unas de preocupación, otras de interés. Las de preocupación son cuatro: alfa, beta, gamma, delta, y al final la que está ahorita más relevante es la delta, la que está en la India, que se ve que es mucho más Que es la que contagiosa. llamaban doble mutante al principio. Bueno, eso es relativo porque tiene incluso más de 20 mutaciones nuevas y va cambiando y van apareciendo otras mutaciones. Entonces, lo que pasa es que tiene dos mutaciones de interés, una que genera un mayor riesgo de contagio y otra que genera la posibilidad de un escape inmune. Simplemente que las vacunas o las infecciones pasadas, los anticuerpos que se generan no funcionan adecuadamente. ¿Qué se sabe hoy en día? Que bueno, es verdad que puede tener una acción disminuido los anticuerpos de infecciones pasadas, pero la vacunación funciona contra esta variante cuando se colocan las dos dosis. Entonces, en ese sentido, hay que insistir en la vacunación, pero también hay que insistir en la protección, porque pongamos el ejemplo de Venezuela. Tenemos menos del 10% de la población que ha sufrido la enfermedad y que ha sido vacunada, y simplemente queda un 90% de la población susceptible. Eso significa que todavía quedan 90% de la población que puede enfermarse, que puede morir de este problema. Entonces, No mientras hay que bajar la no guardia. hay que bajar la Por eso guardia. vamos a invitarlos a las personas que nos están viendo también a ver la importancia de la inmunización. ¿Por qué es tan importante vacunarse? Vamos a verlo en el material que ha preparado nuestro equipo de producción. Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de COVID-19, el virus ha cobrado más de 3.87 millones de vidas en el mundo y más de 179 millones de casos confirmados por pruebas de laboratorio. En la actualidad, la vacunación contra el coronavirus está contribuyendo a la mitigación de la pandemia. Cuando una persona se vacuna, no solamente está cuidando su salud, también está disminuyendo la posibilidad de enfermar a otros. Lograr la inmunidad con la vacunación global es importante para evitar que el virus continúe mutando y causando pérdidas humanas. Se busca que se disminuyan las pérdidas humanas y que el virus, al momento de una persona infectarse, pues tenga mayor impacto en el organismo y también las complicaciones asociadas luego de superar el COVID-19. Vamos a una pausa, doctora, regreso, vamos a hablar de ello y por qué la vacuna se comporta de esta manera. No es que previene totalmente el virus, sino que nos ayuda a tener un mejor sistema inmune para sobrellevar esta situación. Manuel Figuera nos seguirá acompañando, él es infectólogo, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Redes sociales @salud_gb, @Daniela J. Salas. Ya regresamos.